Bienvenidos al curso, al módulo de vía aérea. Mi nombre es Gonzalo Domenech, soy anestesiólogo, trabajo en el Hospital Italiano y la idea de este módulo es transmitirles acerca del manejo de la vía aérea y la importancia de conocer este tema en los pacientes que están en una sala de recuperación postquirúrgica. En cuanto a esto, uno de los temas centrales que le quiero recalcar son los objetivos de esta charla. Los principales objetivos de esta charla tienen que ver con que las complicaciones y el manejo de la vía aérea en la sala de recuperación no son una complicación frecuente ni una tarea que se desarrolle de manera diaria, con lo cual generalmente nos toma de sorpresa, nos toma normalmente con poca expectativa y poca preparación para resolverlo, con lo cual es muy importante conocer de qué manera tenemos que actuar, es decir, conocer los algoritmos, conocer también cuáles son los elementos que vamos a necesitar utilizar y ser capaces de comunicarnos de manera efectiva entre nosotros, entre los compañeros de trabajo y con todos los integrantes del equipo médico y paramédico que va a intervenir en resolver este tipo de problemas. Una de las primeras dificultades que podemos enfrentar es algo tan básico y tan fundamental como la comunicación. La comunicación efectiva dentro del equipo es totalmente decisiva al momento de llevar adelante un rescate de la vía aérea o resolver una complicación de la vía aérea, sobre todo en el área de la sala de recuperación, donde tenemos normalmente menos equipamiento y estamos menos preparados para resolver este tipo de complicaciones. Lo primero que necesitamos es que el anestesiólogo o el médico que va a estar a cargo de resolver el problema le informe al enfermero sobre las potenciales dificultades que se pueden tener para resolver el problema de vía aérea del paciente, qué equipamiento vamos a necesitar, explicar qué vamos a hacer, cuál es el plan de acción para resolver el problema y tratar de planificar dentro de lo posible y dentro del tiempo que nos dé el caso que tenemos que resolver, planificar dentro de lo posible lo que vamos a hacer de la manera más completa y más detallada. Lo más probable es que si intentamos resolver una vía aérea sin planificar esto y sin comunicarnos de manera efectiva, en vez de tratar el problema y mejorar la condición del paciente, la empeoremos. Pero vamos a ir al principio, y el principio del manejo de la vía aérea es por qué intubamos a los pacientes en el quirófano y por qué eventualmente a la salida de quirófano pueden tener alguna complicación. Los pacientes se intuban o se maneja la vía aérea para tratar compromisos del sistema respiratorio o cuando un paciente requiere mantener la vía aérea de manera artificial por alguna situación clínica que impide que el paciente ventile espontáneamente de manera adecuada. Para planificar el manejo de la vía aérea, el algoritmo que más utilizamos a la actualidad es el algoritmo de la ASA, la Sociedad Americana de Anestesiología, que se divide en tres grandes sectores. La preparación del paciente y la evaluación previa del paciente, que es el sector que está en amarillo. El paciente que decidimos intubar despierto y manejar la vía aérea de manera despierto, que está pintado de color verde. Y en rojo tenemos el paciente que presenta una emergencia en el manejo de la vía aérea. Y los vamos a explicar uno por uno. Lo primero es la preparación y la evaluación del paciente antes de iniciar cualquier manejo de la vía aérea. Y esto aplica también para el tratamiento de complicaciones de la vía aérea en la sala de recuperación. Lo primero que tenemos que hacer es, después de la evaluación del paciente y de la preparación, llevar adelante los preparativos indispensables previos, tenemos decidir si el paciente requiere o no una intubación vigil, que eso en la sala de recuperación no es lo más habitual, pero puede llegar a ocurrir en algún caso, y ver de qué manera se resuelve una emergencia en la vía aérea. En cuanto al algoritmo de actuación y a la etapa de preparación previa, tenemos que ser capaces de reconocer si el paciente puede colaborar o no con los procesos previos al manejo de la vía aérea, con la preoxigenación y con todos los preparativos previos. Si el paciente nos puede llegar a presentar problemas para ventilar con máscara facial, si nos puede presentar problemas para introducir el laringoscopio o un dispositivo supralótico en la boca, si el paciente puede llegar a ser difícil realizar la laringoscopía o de intubar, o si nos puede llegar a traer dificultades para un acceso quirúrgico invasivo de la vía aérea. Todo esto son requisitos previos que tenemos que conocer antes de iniciar una maniobra de rescate de la vía aérea.
Otro tema importante es que no debemos perder nunca la posibilidad de oxigenar al paciente, porque el paciente bien preoxigenado es un paciente que tolera de mejor manera y durante más minutos la apnea, y de esa manera nos da más tiempo para intubar al paciente o resolver el problema de vía aérea que pueda estar presentando. En este sentido es importante tener en cuenta que un paciente adulto sano puede tolerar, después de una buena preoxigenación, entre 8 y 10 minutos de apnea. Un paciente adulto con patología respiratoria o cardíaca va a tolerar mucho menos apnea y va a estar en el orden de los 4 minutos. Un paciente niño sano va a tolerar entre 3 y 4 minutos de apnea antes de desaturar de manera severa. Y un paciente obeso mórbido va a desaturar de manera mucho más rápida y en alrededor de 2 minutos y medio va a caer la saturación de manera significativa. Con lo cual es muy importante tener en cuenta que la preoxigenación y mantener la oxigenación de manera activa durante todo el proceso de rescate de la vía aérea es extremadamente importante. Después es importante también reconocer cuáles son los problemas y de qué manera podemos resolver esos problemas que vamos a enfrentar. Y una de las primeras cosas es reconocer si el paciente es candidato a una intubación vigil o es mejor dormirlo. Esto es una decisión que tenemos que tomar tempranamente cuando enfrentamos una complicación. Si el paciente requiere una vía aérea invasiva como primera elección o si podemos intubarlo de manera normal por la boca. Si vamos a utilizar un videolaringoscopio como primera elección, eso es una decisión que también es bueno tomar tempranamente porque el videolaringoscopio normalmente no es un equipamiento que está disponible rápidamente en la sala de recuperación, hay que buscarlo. Si es nuestra primera elección hay que pedirlo rápidamente. Si el paciente necesitamos que se mantenga ventilando espontáneamente durante las maniobras de rescate o necesitamos que deje de ventilar y relajarlo, también es importante decidirlo pronto para elegir qué fármacos vamos a utilizar en este rescate de la vía aérea. Pero volviendo al principio y a la comunicación, todo lo que hemos visto hasta ahora son manejos reglados y planificados de la vía aérea. Pero en algunos momentos la comunicación y la planificación se ponen mucho más difíciles y es cuando se nos presenta una vía aérea difícil, imprevista, con dificultades. Y ahí tenemos que ir a la parte de vía aérea difícil del algoritmo, que es la parte roja, donde nos dice qué debemos hacer cuando se nos presenta una dificultad. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta es que por muy preparado que esté el médico o el enfermero a cargo, siempre debemos pedir ayuda y siempre debemos considerar las opciones que nos presenta el algoritmo, que es despertar al paciente, pedir ayuda o intentar un manejo farmacológico, como vamos a ver a continuación. Dentro del algoritmo podemos tener dos situaciones bien marcadamente diferentes. Una es una situación donde una vez que se nos presentó una dificultad para intubar al paciente, el paciente pueda ser ventilado de manera adecuada y en ese caso no es una emergencia y tenemos un montón de alternativas para resolver ese problema, mientras que el paciente que fue dificultoso intubar y no podemos tampoco ventilar es una verdadera emergencia y tenemos que enfocarnos rápidamente en recuperar la oxigenación del paciente y resolver el problema sin tener en este caso tantas opciones, y ahora vamos a desglosar cada una de estas situaciones. En el caso del paciente que no hemos podido intubar luego de la presentación de una complicación en la vía aérea, pero podemos ventilar adecuadamente con una máscara facial, tenemos que considerar que las opciones son múltiples y en ese sentido lo más importante es conocer de manera completa los materiales y mantener la calma. Pedir ayuda y mantener la calma en todo paciente que podamos ventilar. Entonces, en esta vía aérea de no emergencia, los manejos alternativos son utilizar videolaringoscopios, utilizar un fibrobroncoscopio, utilizar máscaras laringeas de intubación, facilitadores o hacer una traqueostomía o un acceso invasivo de la vía aérea. Dentro de los videolaringoscopios vamos a distinguir al videolaringoscopio con rama Macintosh, que mejora poco la visualización de la vía aérea y no necesita de manera obligatoria el uso de mandril. Los videolaringoscopios con ramas hiperanguladas, que mejoran mucho más la visualización de la vía aérea y que requieren usar siempre el mandril, y esto es importante conocerlo porque muchas veces el anestesiólogo o el médico a cargo de la resolución de la vía aérea, si pide este tipo de materiales, probablemente necesite un mandril y el mandril no está junto con el videolaringoscopio, es algo que hay que pedir aparte. Entonces
es importante conocer que cuando el anestesiólogo solicita un laringoscopio con rama angulada, debemos también utilizar un mandril. Y en los laringoscopios con canal es importante saber que el canal nos va a ayudar en la intubación, por lo tanto no necesitamos mandril, pero tiene la limitación de que hay que conocer bien qué número de tubo es el adecuado para el canal de intubación del laringoscopio que estamos utilizando. Y eso es importante consultarlo. La mayoría de los videolaringoscopios con canal indican en el mango del laringoscopio para qué tubos sirve el canal de intubación. Y en ese caso hay que mirarlo y utilizar el tubo apropiado. Si se intenta utilizar un tubo más grande, no va a caber dentro del canal de intubación. Y si se intenta usar un tubo más chico del apropiado, no se va a poder intubar porque no adopta la curvatura necesaria el tubo endotraqueal. Dentro de los videolaringoscopios con ramas Macintosh, los que están disponibles en el país son el CIMAC, el equipo McGrath y el GlideScope. Esos son los que están en el mercado actualmente. Los laringoscopios con ramas anguladas está la rama D-Blade del CIMAC, el equipo King Vision, que es un equipo bastante más económico que está muy disponible en la mayoría de los hospitales. El equipo de Pentax, que en el país está disponible, aunque es un poco menos frecuente su utilización. Y el GlideScope, que estuvo disponible en el país, todavía en algunos centros se utiliza, pero hace tiempo que salió del mercado, así que cada vez se lo utiliza menos. Dentro de las ramas con canal tenemos básicamente el AirTrack, que no es un videolaringoscopio, es un laringoscopio óptico, pero es bastante económico y suele ser bastante frecuente su utilización en la mayoría de los hospitales. Y también el King Vision, que tenía ramas anguladas, tiene ramas con canal. El laringoscopio de King Vision tiene ramas con canal solamente para adultos y sirve para utilizar tubos del 7 hasta el 8,5. No se pueden utilizar tubos ni de menor ni de mayor numeración que estos que les acabo de decir. El fibrobroncoscopio puede ser otra alternativa para el manejo del paciente con una vía aérea difícil que podemos ventilar, nunca para un paciente que no puede ser ventilado, y para intubar un paciente con fibrobroncoscopio habitualmente acudimos a estos facilitadores que son la cánula de Bama, que es una cánula orofaringea que nos permite introducir el tubo a través del orificio de la cánula, y la máscara de ventilación para fibrobroncoscopía, que tiene una membrana con un orificio en la parte superior que permite introducir el fibrobroncoscopio y el tubo mientras se ventila el paciente a través de la máscara. Es importante conocer estos dispositivos y conocer en qué tamaños están disponibles para utilizarlo el tamaño que corresponde para nuestro paciente. Entonces, el rol del enfermero en estas situaciones de vía aérea que ha presentado alguna dificultad en la sala de recuperación, pero donde hemos tenido una situación tranquila, donde se puede ventilar al paciente, es primero de asistir al médico que está a cargo de la resolución de la vía aérea, conocer el equipamiento y saber qué es lo que le estamos pidiendo. Y en caso de que no haya algún otro médico capaz de colaborar con la atención del paciente, mientras el anestesiólogo está enfocando su atención en el manejo de la vía aérea, lo ideal sería que el enfermero intente prestar atención al monitoreo para evaluar posibles caídas en la saturación o alteraciones en el estado hemodinámico que pueda presentar el paciente. La asistencia adecuada y el conocimiento del enfermero son cruciales para una asistencia y una intubación exitosas. Si el enfermero no conoce el algoritmo de actuación y no conoce el equipamiento, difícilmente pueda prestar una colaboración apropiada. Dentro de la vía aérea no emergencia también tenemos las máscaras laríngeas de intubación, que estas son bastante conocidas, Fast Track, AuraGain, AirQ, hay muchas marcas, pero todas intentan básicamente lo mismo, introducir un tubo endotraqueal a través de una máscara laríngea que se puede hacer guiado con fibrobroncoscopía o bien a ciegas. Después tenemos los facilitadores. Es muy importante reconocer que los facilitadores son aquellos catéteres que tienen una punta angulada en su extremo y no confundirlos con los catéteres intercambiadores de tubos que son rectos en la punta o los de ventilación jet que son rectos y que no nos sirven para facilitar la intubación. Los facilitadores más comunes son el catéter de Froba, el catéter de Eschmann, que son los que más se utilizan para guiar intubaciones. El rol del enfermero en este punto es bastante sencillo, es no confundir los tubos y siempre los facilitadores y siempre acordarse
que el facilitador es el catéter de intubación que tiene una punta angulada. Siempre tiene que tener un extremo angulado. Y una vez que se introduce dentro de la tráquea, hay que tener cuidado de no introducirlo más allá de los 25 centímetros, porque si se enclava en un bronquio fuente puede lesionar la vía aérea distal. Una vez que terminamos de ver esta parte del algoritmo, que es la fase de no emergencia, nos vamos a enfocar en la fase de emergencia, que es el paciente en el cual se nos presentó una dificultad en la vía aérea, no pudimos intubar al paciente y tampoco somos capaces de ventilar al paciente. Esto es una verdadera emergencia, requiere que llamemos a toda la ayuda disponible de manera inmediata y que tratemos de que nos traigan la mayor cantidad de dispositivos o la caja de vía aérea o el carro de paro, aquel lugar donde estén los dispositivos para el tratamiento de la vía aérea lo más rápido posible. Lo primero que tenemos que tener en un paciente que no podemos ni ventilar ni intubar es una máscara laringea, un dispositivo extraglótico. Eso es lo primero que tenemos que darle al anestesiólogo que va a tratar de resolver el problema. Conseguir el material rápidamente, pedir a otro enfermero que traiga todos los dispositivos y siempre alguien tiene que quedarse asistiendo al médico que está tratando al paciente y otra persona ir a buscar los materiales, pero el médico nunca tiene que quedar sin asistencia en un evento de un paciente que no podemos ni ventilar ni intubar. Una vez que se nos presenta esta situación, si no pudimos rescatar la vía aérea y volver a oxigenar al paciente con una máscara laringea, tenemos básicamente dos situaciones. La del paciente que se pudo resolver y se pudo volver a oxigenar, donde podemos despertar al paciente o hacer una vía aérea quirúrgica invasiva, y el del paciente que no pudimos volver a oxigenar con la máscara laringea, donde tenemos que ir directamente a la vía aérea quirúrgica invasiva. La vía aérea quirúrgica invasiva es el último escalón para tratar de rescatar al paciente de una hipoxia y de una situación donde no podemos ventilar y no podemos intubar. Y en este punto hay que ser muy conscientes de que es la última posibilidad de salvar la vida de ese paciente. No tenemos que demorar la decisión, no hay que seguir repitiendo maniobras que no trajeron éxito hasta este momento. Siempre tenemos que pedir ayuda y si hay un cirujano en el área, tenemos que llamar a un cirujano de cabeza y cuello o experto en realizar traqueostomías, porque lo más probable es que tenga más éxito en menos tiempo que un anestesiólogo ante la misma práctica. Sets de vía aérea quirúrgica invasiva hay muchos. En nuestro hospital utilizamos el set de Melker, que es el que está en esta imagen, que es un set que se compone de una cánula de cricotomía, que puede ser con o sin balón, un dilatador, una aguja, una jeringa y una cuerda de piano. Se hace básicamente una punción en la membrana cricotiroidea, se introduce la cuerda de piano y después se introduce el dilatador montado sobre la cánula. Dentro de la vía aérea se saca el dilatador y queda la cánula colocada. En este punto, que es realmente crítico y es la situación de manejo de la vía aérea probablemente más angustiante y más difícil que le toque pasar a un médico y un enfermero en la sala de recuperación, lo más importante es enfocarnos en conseguir el material rápidamente, tener aspiración, tener gasas. Siempre alguien tiene que quedar asistiendo al médico que está a cargo de la atención del paciente y otra persona asignar la búsqueda de los materiales y, en lo posible, tener ayuda de más de una persona, tener otro médico que asista en la eventual reanimación del paciente, reanimación cardiopulmonar, alguien que preste atención al monitoreo, mientras el anestesiólogo está intentando resolver la vía aérea. Para resumir, el rol del enfermero en todo lo que hemos hablado anteriormente y que va más allá del algoritmo y de las acciones médicas que tenemos que llevar adelante, es que una vez que se resuelve un problema de la vía aérea, tenemos que comprobar que la posición del tubo que logramos colocar para tratar al paciente se mantenga en el lugar apropiado, que el paciente no se extube, que el tubo no migre a un bronquio fuente derecho. Hay que prestar atención que una vez que el paciente está intubado, la fijación del tubo se puede salir, el punto de apoyo puede hacer una lesión por decúbito en la boca, en los labios o en la lengua, esto hay que revisarlo periódicamente. Hay que marcar con un rotulador el nivel al que queda el tubo endotraqueal respecto de la comisura labial para controlar que la posición sea siempre la misma y que el tubo no se desplace. Aspirar periódicamente las secreciones para evitar el riesgo de neumonía aspirativa. Controlar el modo ventilatorio, que sea correcto. Verificar la presión de insuflación del balón endotraqueal para evitar lesiones traqueales a largo plazo. Controlar la sedación y la analgesia.
y tener cuidado en la manipulación del tubo endotraqueal para evitar contaminaciones o infecciones o obstrucciones del tubo. Conclusiones: hay una cantidad cada vez más grande de dispositivos que es necesario conocer para el manejo de la vía aérea. Son cada vez más, siempre están surgiendo dispositivos nuevos, con lo cual es importante que estemos formados, entrenados y actualizados en el manejo de la vía aérea para que cuando se nos presente una situación sepamos todos de qué estamos hablando y conozcamos los materiales y las normas a seguir para tratar de que nuestro paciente evolucione de la mejor manera posible. Les agradezco por asistir a este curso y siempre tengan en cuenta que la prioridad es la seguridad del paciente, que el trabajo en conjunto, en equipo, es fundamental, que para esto la comunicación es crucial y que la formación continua, la práctica y el conocimiento de las normas, los algoritmos y de los materiales es fundamental para llegar a un buen resultado. Muchas gracias.